Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a usar el método de corrientes de nodo de Kirchhoff. Primero vamos a nosotros definir qué es un nodo. Un nodo es un punto de unión que yo tengo entre varios elementos, ¿recuerdan? En este caso yo puedo definir o determinar que en mi ejercicio tengo dos nodos. Si a este le voy a poner de nombre el nodo A, y a este le puedo poner de nombre el nodo B si desean, como he visto que muchos lo hicieron. Sin embargo, yo también debo determinar un nodo de referencia o determinar un nodo donde el voltaje sea igual a 0. ¿Para qué? Para poder reducir mi número de incógnitas, ¿sí? Una vez realizado esto, nosotros podemos determinar la cantidad de corrientes que vamos a tener en todo nuestro circuito. Por ejemplo, en este caso, en algún momento yo les había comentado que los voltajes, básicamente, o el rayo siempre iba de un potencial mayor hacia un potencial menor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes, si desean, pueden considerar ese sentido de la corriente como que está saliendo. Sin embargo, yo prefiero siempre considerar como que todas mis corrientes están entrando. ¿Sí? Esta sería para mí 1. Esta para mí sería la rama 2 y estaría mi corriente 2. Y esta tercera para mí sería la rama 3 y sería mi corriente 3. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de nodo de Kirchhoff? Nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo debería ser igual a 0. En este caso, el nodo que yo he escogido es este. Y todas las corrientes están ingresando, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo voy a analizar este circuito? Hay muchas formas de analizar, sin embargo, a mí me gusta analizar de la siguiente manera. Les decía, ¿no? Si estoy sumando todas las corrientes en mi nodo, eso significa que corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 van a ser igual a 0. ¿Sí? Perfecto. Pero si nos damos cuenta, para que nosotros podamos hallar esta corriente, tenemos que desglosar en términos que conocemos, ¿verdad? En este caso, no conozco el voltaje en A. Conozco el voltaje 5, conozco mi resistencia. Y ayudándome de la ley de Ohm me dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces voy a reemplazar o voy a ayudarme de esta ecuación para hallar los valores que tengo. En este caso, dice que yo tendría un potencial en este nodo que he determinado. Por lo tanto, tengo un voltaje en el nodo A. A mí me gusta tomar este sentido de corriente porque me resulta más fácil hablar de manera vectorial y decir que yo voy a agarrar el valor final de mi tensión y le voy a restar el valor inicial. ¿Sí? En este caso, si tuviera algún voltaje inicial, lo resto, ¿no? Mi voltaje final, según la flecha, estaría donde está el símbolo sería mi voltaje en A para esta rama. Y mi voltaje inicial en este caso sería 5 voltios. Si le tengo que restar 5 voltios, voy a fijarme el símbolo por el que está saliendo mi corriente. Entonces, y voy a considerarlo con su tensión. Esto llegaría a verificarse de esta manera, dividido
entre mi resistencia, ¿verdad? Porque según la ley de Ohm, el voltaje va dividido sobre la resistencia. Toda la resistencia de la rama son 5 ohmios, entonces bastará con que yo haga eso. Perfecto, sigo avanzando con mi segunda rama. Otra vez considero final menos inicial. En este caso, el final donde está mi flechita sigue siendo mi voltaje en el nodo A. Y el voltaje inicial es 0 voltios. Perfecto. La resistencia que tengo en toda mi rama, sumada, la equivalente serían 10 ohmios. Y eso es perfecto. Más la última corriente I3. La corriente I3, como nosotros podemos ver, vamos a determinarla por lo que son los voltajes. Otra vez hago el análisis de voltaje final menos voltaje inicial. Mi voltaje final sigue siendo voltaje A. Y en este caso le voy a restar el voltaje inicial. Me fijo, la corriente, ¿por qué polo de mi fuente está saliendo? Por el positivo. Entonces le resto y escribo mi fuente, la tensión de mi fuente con su signo. La resistencia que está en toda mi rama solo son 2 ohmios. Si hubiera una resistencia en esta parte inferior, se la suma como si estuviera en serie. En este caso bastará con que le ponga 2 ohmios. Y de esta manera yo ya tengo lo que es el voltaje de mi nodo A. Esta es mi ecuación 1, ¿sí? Va a salirme una cantidad de ecuaciones según el número de los nodos que encuentre. Sería el nodo menos 1 igual al número de ecuaciones. En este caso tengo 2 nodos, menos 1 sería una sola ecuación que me basta para poder resolver todo este ejercicio. De aquí despejo voltaje sub A y ya tengo el voltaje de cada una de mis ramas. ¿Se acuerdan que en el análisis que nosotros habíamos hecho por ley de Ohm decíamos que los voltajes o las tensiones en paralelo eran iguales? Entonces es de esta manera como se resuelve este ejercicio.